Entonces el día de hoy vamos a abrir Segunda de Pedro capítulo 3. Si me quieren acompañar, Segunda de Pedro capítulo 3, vamos a leer el versículo 13 y 14. El tema del día de hoy se llama Cielos nuevos y tierra nueva. Ese es el tema del día de hoy. Y lo voy a empezar a leer. Segunda de Pedro capítulo 3, del 13 al 14. Dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Bueno, esta enseñanza es muy hermosa. Es el gran final y la culminación de todas las promesas de Dios para con nosotros, así como también la explicación de qué sucederá después del juicio. Me comentaron que vieron la clase pasada, el tema de las coronas, y me pareció un buen seguimiento hablar de las últimas cosas, el último capítulo, el último evento de la Biblia y cómo se aplica a nosotros, ¿no? Y para esta tarde me gustaría que viéramos 3 puntos. El primer punto, lo voy a describir brevemente antes de empezar, es ¿qué es, no? O sea, vamos a describir cuál es el estado eterno, qué significa, qué es el estado eterno. El segundo punto es, Pedro contesta algunas objeciones de falsos maestros de este tema, de la segunda venida de Cristo y del estado eterno. Lo vamos a ver ahí mismo en el capítulo. Y el punto 3, que es el que más nos importa, es cómo debemos de esperar en esto nosotros, ¿no? Es decir, ¿qué aplicación tiene a nuestra vida este conocimiento? Porque pues estamos teniendo el conocimiento, pero tenemos que aplicarlo también a nuestra vida, ¿no es así? Bueno, entonces vamos a describir brevemente el estado eterno, ¿sí? O sea, después del juicio final, ustedes ya vieron los premios, que son las coronas, que son para los creyentes, y también vieron que hubo un juicio para los incrédulos. Los creyentes vamos a entrar para siempre en el pleno disfrute de la vida en la presencia de Dios. Jesús nos va a decir, como dice en Mateo 25, dice: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Estaremos en un reino en donde ya no habrá más maldición. El trono de Dios y el Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo van a adorar, como dice en Apocalipsis 22. Ahorita vamos a hacer un recorrido rápido en Apocalipsis 21. Si quieren ir cambiándose de página un poquito más adelante en Apocalipsis 21, no vamos a ver todo, vamos a ver algunas cosas para describir el estado eterno, pero vamos a darnos una idea de qué es esto y cómo sucede, ¿no? Y antes de empezar a leer, quisiera darles esta pequeña introducción, porque cuando se habla de este lugar, los creyentes suelen pensar que vamos a vivir con Dios en el cielo, para siempre, ¿no? Y en realidad no está tan errado eso, pero debemos de precisar que la verdadera enseñanza de la Biblia es mucho más rica que esto. La Biblia nos dice que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, una creación renovada por completo. Ahí viviremos con Dios. Vamos a leer ahorita brevemente algunos pasajes, unos versículos nos vamos a ir brincando. Vamos a leer en Juan, en Apocalipsis 21, lo que dice. Dice aquí, ¿no? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Entonces, vemos que después del juicio final, que el juicio del gran trono blanco, pasa esto, que es un nuevo cielo y una nueva tierra, y que el mar ya no existía más. Es decir, ya la tierra como nosotros la conocemos, la existencia, el universo como lo conocemos, ya no va a existir tal
cual nosotros lo entendemos en este momento. 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, nos pasa a decir que habrá una nueva clase de unificación del cielo y la tierra, porque ya la ciudad santa, es decir, la nueva Jerusalén, va a bajar del cielo procedente de Dios. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es decir, aquí entre los seres humanos va a ser la morada de Dios. El tercer cielo, el segundo cielo y el primer cielo se van a hacer uno, y Dios va a ocuparlo todo, y nosotros vamos a habitar con Dios en este periodo, ¿verdad? De la eternidad futura. El 4. Enjugará Dios la lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y vamos a describir un poquito de qué se trata. Vamos a ir viendo algunos versículos. Vamos a brincarnos al versículo 11, en donde dice que su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, al fulgor de la ciudad, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Imagínense eso, ¿no? Ese es el fulgor de la ciudad. Y luego nos vamos a brincar al versículo 22, en donde dice que Juan está viendo, dice, y yo vi en ella, y no vi en ella templo. Es decir, es una ciudad sin templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. O sea, ya no vamos a ver ninguna estrella, no vamos a ver el sol, no vamos a ver la luna, no va a haber día, no va a haber noche. Lo que va a brillar en ese periodo de tiempo de la eternidad es Dios mismo, y es lo que nos va a dar la luz para que nosotros podamos conducirnos. ¿Sí? Y luego vamos a ir al 27, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación, mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, esa ciudad está reservada única y exclusivamente para nosotros, para los que somos del Señor. Y luego dice el 22.1, vamos a leer nada más hasta el 3, hasta el 4, y ya hasta ahí vamos a leer y luego vamos a explicar un poquito, ¿no? Dice, después de esto me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y al un lado y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce los 12 frutos. ¿Se acuerdan del árbol de la vida? El árbol que estaba en el huerto del Edén. Pues en el nuevo cielo, en la nueva tierra, la nueva Jerusalén, vamos a encontrarnos con este árbol. Y dice que dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Es decir, no va a haber enfermedad, y cada mes ese árbol da un fruto diferente. Dice, y luego, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Y luego el 4, que es un versículo fabuloso, dice, y verán su rostro. ¿El rostro de quién? El rostro del Señor. No sé si ustedes se acuerdan cuando Moisés estaba orando en el monte Sinaí y le pide a Dios ver su rostro, y Dios le dice que nadie puede ver su rostro porque moriría. Dios es tan santo que si alguien impío como nosotros, alguien pecador como nosotros lo llegase a ver, moriría. Pero aquí nos está diciendo la Escritura que nosotros veremos el rostro de Dios, es decir, seremos lo suficientemente justos, lo suficientemente santos como para poder ver a Dios
cara a cara, ¿no? Y su nombre estará en sus frentes. El nombre del Señor estará en nuestras frentes, ¿sí? Entonces, hasta aquí, más o menos damos un panorama de cómo es ese lugar, cómo es el cielo nuevo y la tierra nueva, según nos explica aquí en Apocalipsis, ¿sí? Pero debemos de entender que para llegar a esto tienen que suceder varias cosas, ¿verdad? Ahorita nosotros vimos que antes del cielo nuevo y la tierra nueva fue el juicio del gran trono blanco, pero antes de eso viene la venida del Señor, ¿no? La segunda venida. Es decir, nosotros podemos entender las últimas cosas siempre que entendamos que lo que estamos viviendo ahorita es temporal. Es decir, tanto las estrellas como el mundo que nosotros vemos, la realidad que nosotros palpamos, es un periodo en el cual es temporal y por causa del pecado no puede morar Dios en esta realidad, ¿verdad? Entonces, bueno, sí lo hace, pero no es, no tiene que mudarlo, pues, ¿ok? Entonces, Pedro nos lo explica, nos vamos a regresar a 2 de Pedro capítulo 3, cuando dice Pedro y nos empieza a explicar desde el versículo 10, nosotros leímos al principio el 14 y el 15, vamos a leer otra vez, vamos a leer desde el 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Si nosotros podemos entender que por un lado tenemos las promesas preciosas de Dios y por otro lado tenemos las advertencias o lo que sucedería si nosotros no atendemos a la voz de Dios, ¿verdad? Siempre que nos enseña algo, en el caso de las cosas últimas, Dios nos pone las dos vertientes, ¿no? Dice el 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es parte de que nosotros podamos aplicar esta enseñanza en, si nosotros entendemos que este mundo y las estrellas, nuestro sol, nuestra luna va a ser deshecha, ¿cómo nosotros no vamos a andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. En pocas palabras, Pedro nos está diciendo, no te afanes de lo que hay aquí, porque lo que hay aquí no va a existir cuando el Señor venga. Eso es lo que nos está enseñando Pedro en este pedazo, ¿no? Y luego viene lo que hablamos al principio, lo que dice el versículo 13, pero nosotros, o sea, ustedes, yo y nuestros hermanos, esperamos según sus promesas, según las promesas de Dios, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Es decir, no va a haber maldad, no va a haber pecado, no va a haber enfermedad, no va a haber carencias, todo lo va a llenar el Señor, ¿sí? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y el principio del versículo 15 me gusta, dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Es decir, en el ejercicio de la fe siempre va acompañada algo, la paciencia, ¿no? En el ejercicio de la fe siempre va acompañada los temas de las pruebas, ¿verdad? Nuestra fe tiene que ser probada y la prueba produce paciencia y la paciencia produce esperanza y todo esto va fortaleciendo nuestra fe, ¿sí? Y hasta aquí más o menos tenemos una descripción de qué es el nuevo cielo y la nueva tierra y que todo esto se enseña junto con el tema de un juicio, ¿no? Siempre va acompañado de un juicio. Pero cuando Pedro está enseñando esto en el capítulo 3, que por cierto es su última carta, Pedro contesta algunas objeciones, porque Pedro está en el capítulo 2, Pedro está hablando de los falsos maestros.
Y en el capítulo 3, cuando empieza a hablar de todas estas cosas, empieza a contestar algunas objeciones que tienen con respecto a esta enseñanza. La primera objeción que vemos nosotros que Pedro está contestando es alguien que pueda decir que esto que estamos hablando no es verdad, ¿sí? Alguien puede decir, esto no es verdad, ¿sí? Para esto Pedro contesta en el versículo 3, capítulo 3, versículo 3, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, ¿por qué no ha venido? ¿Por qué no ha sucedido todo esto que estamos hablando? Porque desde el día que los padres durmieron, desde el día que la gente que habló estas cosas se murieron, fallecieron, durmieron, ¿sí? Todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. Es decir, todas las cosas permanecen, aparentemente están igual desde que las personas escribieron estas cosas hasta hoy, ¿sí? Y esa es la primera objeción que Pedro contesta, ¿no? Y les está diciendo a estas personas que no, que ellos tienen que considerar que muchas de las personas que se burlan de estas cosas, ¿sí? Están profetizadas, ¿no? Están profetizadas que van a haber personas que van a objetar estas cosas y que nos van a tratar de robar este conocimiento y ridiculizarnos, ¿no? La siguiente objeción que vemos aquí es lo que le pudo haber pasado a Noé, ¿sí? Nunca ha pasado esto que estamos hablando. Nunca ha pasado que hemos visto el juicio de Dios. Nunca hemos visto que los elementos se quemen y que la tierra se renueve completamente. Nunca ha pasado, ¿verdad? Y como nunca ha pasado, alguien pudiera argumentar, eso es imposible que suceda. Y Pedro contesta en el versículo 5, 6 y 7 a esas personas que pudieran decir, como esto nunca ha pasado, él les dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Es decir, no hay cosa más poderosa en el universo visible e invisible que la palabra de Dios. Y todo lo que vemos ha sido hecho por la palabra de Dios. Es decir, no existe cosa más poderosa que la palabra de Dios. A tal grado que todo lo que vemos fue hecho porque Dios dijo, ¿verdad? ¿Se acuerdan al principio? Dios dijo, y Dios dijo. Dios no hizo, Dios dijo y fue hecho, ¿verdad? Dios no se puso a construir con algo físico, Él dijo, ¿verdad? Y dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, es decir, el diluvio. Pereció anegado el agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Sí? Entonces, esa es la contestación para alguien que dijera, esto nunca ha pasado ni va a pasar, ¿no? Y la segunda y la tercera objeción que vemos aquí es alguien que diría, ¿por qué se está tardando tanto? ¿Ah? Esa sería la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, la razón por la cual aquí contesta Pedro, en el versículo 8 y 9 nos contesta el por qué se está tardando tanto Dios en cumplir todas estas cosas. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Es decir, cuando se refiere a algunos, se refiere a la gente que objeta esto, a los falsos maestros que quieren torcer las escrituras para que tú les des un sentido no literal, sino un sentido figurativo, para que puedas tú introducir algunas otras ideas satánicas a tu mente, ¿no? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene un número de creyentes, un número de hijos
Él lo tiene ese número, y cuando todos entremos en salvación, se va a iniciar la segunda etapa, ¿sí? Por eso es importante que se predique el evangelio en todas las naciones, en toda la tierra, para que esto se pueda cumplir. Es una profecía, ¿verdad? Que se va a cumplir, ¿no? Entonces, la siguiente objeción que pudieran haber, que pudieran los falsos maestros, porque de eso está hablando aquí Pedro, ¿sí? De falsos maestros que digan, pues Dios es muy bueno. ¿Cómo es que Dios va a juzgar si Dios es muy bueno? ¿Verdad? Dios debería no hacer nada, ¿verdad?, para juzgar. Y Pedro nos contesta esto en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, una hoja más atrás nada más. Nos pone 3 ejemplos de juicio de Dios, para que nosotros no nos vayamos con la finta de que Dios es tan bueno que nunca va a juzgar. Dios es bueno por definición, pero el juzgar es su justicia, no es su bondad. Su bondad tiene una característica de misericordia, de muchos elementos, pero para que Dios sea bueno también tiene que ser justo. Y la justicia de Dios se manifiesta en eso precisamente. Entonces vamos a leer el 4, nos pone el primer ejemplo, que son los ángeles caídos, ¿no? Porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Es decir, una parte de los ángeles están en prisiones de oscuridad. En Génesis capítulo 6, los ángeles pecaron, hicieron cosas que no debieron de hacer, y Dios agarró esos ángeles y los puso en prisiones de oscuridad. Algunos ángeles, otros ángeles están sueltos, y otros ángeles están en prisiones esperando lo que va a pasar en Apocalipsis 9, que los van a sacar para que suceda algunas cosas que están profetizadas que van a pasar ahí, ¿no? Pero Dios ha juzgado a los ángeles, ¿verdad? Ese es el primer ejemplo de juicio que nos da. El segundo ejemplo dice en el 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Vemos en nosotros en Génesis 6 hasta Génesis 7, esos 2 capítulos en donde se describe lo que es el diluvio, y donde habla que Noé, pregonero de justicia, le dicen aquí, es un excelente título, ¿no?, que le ponen aquí a Noé. Él actuó por fe. Ahorita vamos a hablar un poquito más de no me quiero adelantar, ¿sí? Entonces, ese es el otro ejemplo de juicio, es el diluvio. El siguiente ejemplo de juicio es el 6, dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Es decir, primero los ángeles, luego con agua y luego con fuego a Sodoma y a Gomorra. Es decir, que quede claro, Dios tiene que juzgar para que pueda renovar, para que pueda hacer una distinción entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Ahora que tenemos este panorama completo, vemos por un lado la promesa futura de estar en la Nueva Jerusalén, de estar siempre con Jesús, siempre con Dios, verlo cara a cara, compartir con Él, tener comunión los unos con los otros, que es lo que nosotros anhelamos. Por otro lado, vemos las objeciones de los falsos maestros, todas esas filosofías, toda esa gente que quiere atacar la Biblia, lo que quiere robarnos nuestra fe, quiere ridiculizar lo que nosotros creemos. Y por otro lado, la gente que dice, pues Dios es muy bueno y no puede juzgar. Y aquí nos pone varios ejemplos y varios que no están aquí también, ¿no? Como el juicio hacia Israel y el juicio hacia Egipto también no viene aquí, pero también son ejemplos de eso, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿cómo debemos de pensar en estas cosas? ¿Sí? Tenemos por un lado la promesa futura y tenemos por un lado el carácter de Dios y qué es lo que Dios hace, cómo lo podemos aplicar a nuestra vida, que eso es finalmente lo que nosotros queremos siempre estar pensando en eso cuando estamos leyendo la Escritura.
A nosotros Pedro siempre, no solamente Pedro, sino también Pablo y también el mismo Jesús en Lucas 17, cuando está hablando de las últimas cosas, siempre hace referencia al diluvio y a Sodoma y a Gomorra. Y les quiero poner esto como contraste. Vamos a poner un mal ejemplo de cómo debemos de esperar estas cosas y un buen ejemplo de cómo debemos de esperar estas cosas. El mal ejemplo se los voy a poner con Lot. Dice aquí que Lot, el versículo 7 dice, Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, él en su corazón se dolía, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Es decir, Lot se sentía ofendido todo el tiempo de la sociedad en donde él vivía, ¿sí? Lot, acuérdense que es el sobrino de Abraham. Lot, esto lo podemos ver en Génesis 19, 18, 19 y un poquito más adelante. Lot, siendo el sobrino de Abraham, se separó de Abraham y se fue a vivir a Sodoma y a Gomorra. Se fue a vivir a Las Vegas, pero al extremo, ¿me entiendes? A Las Vegas, en el lugar en donde hay más fornicación, hay más inmundicia, hay más todo, ¿sí? Y ahí moró un rato Lot, ¿sí? Y no solamente eso, sino que tomó mujer de ahí. Y no solamente eso, sino que tuvo 2 hijas. Y no solamente eso, sino que esas 2 hijas se iban a comprometer con personas de ahí. Y no solamente eso, sino que llegaron unos ángeles a destruir la ciudad y el único justo que había en la ciudad los invitó a su casa. Y esa persona, por vivir una fe pasiva, no pudo hacer nada por su esposa y no pudo hacer mucho por sus hijas. Aunque él se salvó, porque aquí dice que él afligía. ¿Por qué? Porque eso lo aprendió de su tío Abraham. Aprendió de su tío Abraham a esperar en el Señor y la distinción entre lo bueno y lo malo. Pero su esposa no sabía eso. El mismo Jesús habla de ella, ¿verdad? Y lo pone como advertencia. En Lucas 17 dice Jesús, acordaos de la mujer de Lot, ¿sí? No sea que alguno de ustedes, por querer salvar su vida, por querer voltear hacia el pasado, por querer voltear hacia el pecado, se pierda, ¿verdad? Ese es el mal ejemplo. Es decir, que nosotros vivamos y tengamos el conocimiento de Dios y sea pasivo, no estemos haciendo nada con él, ¿verdad? Esa es la mala aplicación de esta enseñanza. La buena aplicación de esta enseñanza es el ejemplo de Noé. ¿Saben cuánto tiempo Noé duró construyendo su arca? Noé duró 100 años construyendo su arca. Recordemos que en aquellos tiempos, 2 cosas. Una, no había llovido, no existía tal cosa como la lluvia. Y 2, construir un arca en donde no había mar o estaba lejos el mar era algo absurdo. Y todavía esto, durar 100 años haciéndola. Si contrastamos la vida de Noé con la vida de Lot con respecto al juicio que vino sobre la ciudad en donde ellos vivían, podemos aprenderle de Noé lo siguiente. Noé construyó un testimonio, no solamente para él y su familia, sino para toda la gente que había alrededor. Y yo te quiero preguntar a ti el día de hoy, tú que a lo mejor estás empezando, a lo mejor conoces mucho, a lo mejor conoces poquito, ¿qué tan avanzada va tu arca? ¿Qué tanta gente está viendo el arca que tú estás construyendo? ¿Cuánta gente te ha dicho loco? ¿Cuánta gente te ha dicho que eso no existe? ¿Cuánta gente te ha rechazado porque cree que lo que tú estás haciendo no es correcto? Estás fuera de sí, como le decían a Jesús cuando empezaba su ministerio. Llegó su mamá y sus hermanos y le dijeron, vamos a agarrarlo porque está fuera de sí, está loco. O cuando Pablo se presentó delante del gobernante y le dijo,
y le expuso el evangelio, le dice, Pablo, estás loco, tantas letras te han vuelto loco. ¿Cómo está tu arca? ¿Sí? Nuestra arca es Jesús. El arca es un tipo de Jesús. Es el instrumento de nuestra salvación. Es lo que va a hacer que nosotros y nuestra familia nos pongamos por encima del juicio de Dios. Y si se fijan, el patrón es correcto. Primero es el rapto y después el juicio. Primero Dios saca a toda la gente del lugar en donde va a ser el juicio y luego hace su juicio sobre el lugar. Entonces, vemos, hay gente que no piensa esto, cristianos que no piensan esto sobre el tema del rapto, pero nosotros como iglesia creemos que el rapto pasa antes de la tribulación. ¿Qué es la tribulación? El momento en el cual Dios le va a apretar las tuercas a todo el mundo y va a sacar a flote a todos los malos y les va a dar el castigo merecido a todos los malos, incluyendo a los ángeles y a Satanás, a los ángeles caídos y a Satanás. Entonces, yo nada más quiero terminar con esto, en que reflexionemos en que si es bueno, nosotros tenemos que entender las últimas cosas y es muy hermoso hacerlo, pero ¿cómo estamos nosotros construyendo nuestra fe? ¿Nuestra familia se va a salvar? ¿Nuestra esposa, nuestros hijos quieren entrar a la barca con nosotros? ¿O quieren regresarse a Sodoma y a Gomorra como la familia de Lot? Y pues, si me permiten orar un ratito para que Dios hablando en nuestro corazón porque esta palabra me habló a mí en lo personal, y la verdad es que me está haciendo reflexionar bastante. Me gustaría que oremos por esto, ¿qué les parece, no? Para que Dios nos abra este entendimiento de cómo nosotros debemos de construir nuestro testimonio para que no solamente nuestras familias, sino que otra gente también quiera incluirse en esto que es la salvación, el reino de Dios, ¿no? Entonces, Padre, te damos gracias, Señor. Te doy gracias porque tú nos retas, tú siempre estás tocando nuestra puerta. A veces nosotros no escuchamos, a veces nosotros estamos, en lugar de construir el arca, estamos tratando de encajar en nuestra Sodoma y nuestra Gomorra, Señor. Queremos ser como Noé, Señor. Queremos dar testimonio. Queremos trabajar junto con nuestros seres queridos para que no solamente ellos, sino que todos se salven, Señor. Queremos contribuir a tu reino. Queremos hacer las cosas como a ti te agrada, Señor. Te doy gracias por el privilegio de poder platicar con mis hermanos. Conoces mi corazón y sabes que necesitamos, Señor, ponernos las pilas, necesitamos hacer esto más en serio, Señor. Queremos honrarte y bendecirte. Te pido que bendigas a cada uno de ellos y que esta palabra haya servido para todos y que se haya entendido con el corazón que tú me la explicaste, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.